¿Qué tal mi hermano, mi amigo de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte? Nos da mucho gusto saludarle, llegar a través de esta transmisión hasta aquel lugar en el que usted nos está siguiendo amablemente. Se trata del domingo 31 de diciembre. Es el último día, es el último domingo de este 2023. Con gozo podemos decir una vez más, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y qué maravilloso es también poder cerrar el año con estos tiempos devocionales, con el de palabra de esperanza, un momento que el Señor nos ha permitido disfrutar con Él principalmente cada día de la semana desde hace ya un buen rato. El de esta ocasión, para, cerrar con broche de oro el 2023, se va a apoyar en Juan 3:16. Se trata ni nada más ni nada menos que un pasaje o de un versículo del que se ha predicado mucho, se ha a través de él llevado a los pies de Cristo a mucha gente. En fin, es un tema maravilloso el que estamos por abordar, así que le invito a que hagamos una oración para que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, estamos concluyendo un año, Señor, bendito seas por ello. Y más gracias te damos de que lo hacemos acercándonos a tu palabra, Señor, para ser instruidos por ella, motivados por ella, por qué no decirlo también, Padre, corregidos por ella. Sea tu Espíritu, Señor, en el que durante este momento devocional hable a nuestro corazón. Usa mi vida, Señor, para que todos nosotros, postrados ante ti, podamos aprender aquello que hemos de abrazar en nuestro corazón para servirte de una mejor manera. Ese es nuestro anhelo, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos de ustedes, tal vez la mayoría, sepa que el último miércoles del año que está concluyendo se predicó de alguna forma de Juan 3:16, se incluyó este versículo. También recientemente en domingo fue predicado sobre Juan 3:16. Ahora, si somos lo suficientemente humildes, cualquier predicador deberá reconocer y expresarlo. Qué difícil es predicar, hablar acerca de este versículo. ¿Por qué lo difícil del caso? Simple y sencillamente porque estamos hablando en este versículo que usted y yo acabamos de leer del amor de Dios. Ahora, yendo un paso más adelante, al frente, pues resulta, si estamos hablando del amor de Dios, también concluimos, estamos hablando, como la misma Biblia lo dice, del amor inefable. Entonces, considerando lo que significa inefable, vamos entonces a tener que reconocer lo difícil que es tratar de explicar este versículo. ¿Qué es inefable? Bueno, simple y sencillamente algo que no es posible expresar, delimitar, explicar con palabras. De ahí lo que hemos dicho. Se requiere de humildad para entender que humanamente no se puede explicar esta gran verdad. Porque estamos hablando justamente de que el Dios de amor está dando a su Hijo santo y perfecto para que muera por los enemigos de Dios. No estamos hablando de niveles de maldad siquiera en este caso, que los hay, sino de los francos enemigos de Dios. Esta bien puede ser una explicación, mas no justificación, para que haya gente que se resista a creer en el Evangelio. ¿Cómo es posible? Tú me hablas de un Dios de amor, que éste mande a su Hijo a morir por gente tan mala. Incluso, estamos hablando del campo religioso,
Hay quien rechaza abiertamente la enseñanza neotestamentaria, la del Nuevo Testamento. Obviamente rechaza Juan 3:16. ¿Por qué? No se puede explicar a sí mismo cómo es que Dios, santo, justo, envía a su Hijo, igualmente santo, a morir por gente que no es santa, por gente que no es justa. Y entonces necesitamos considerar la necesidad de que opere, de que entre en acción en un terreno así, en un panorama como este, de la fe. La fe tiene que entrar en acción. Es gracias a ella, que por cierto proviene de Dios, es un regalo de Dios, es a través de la fe que nosotros podemos asumir, podemos creer aún lo inexplicable, pero habrá que añadir, no podemos nosotros, aunque lo creemos, aunque lo aceptamos, aunque lo recibimos, no podemos nosotros explicarlo humanamente. Humanamente. Qué hermoso será que en la eternidad, cuando ya cada uno de nosotros, la iglesia, esté adorando por los siglos de los siglos, ya sin ninguna conectividad, con ninguna conexión con el pecado. Qué hermoso será que en ese tiempo, dije tiempo, que en la eternidad podamos adorar, alabar a Jesucristo, entendiendo esto ya sin la traba, sin el obstáculo que implica la naturaleza humana. Pero por el momento es que se requiere de la fe que proviene, insisto, por parte de Dios, para nosotros entonces creerlo, admitirlo, es más, amar esta gran verdad, abrazarla, hacerla nuestra, depositar nuestra fe justamente en el Hijo de Dios, como aquí se establece. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, aquí es muy importante que nosotros especifiquemos qué significa creer, porque yo creo que mañana es lunes, yo creo que pasado mañana es martes, y estamos hablando de un acto cognitivo, estamos hablando de mi razón, de mi lógica, de mi, digamos, capacidad humana. Pues yo entiendo perfectamente, el calendario aquí enfrente me lo dice y lo creo. Hoy es domingo, mañana se llamará lunes. No se refiere a ese tipo de creer o a ese tipo de creencia. Mucha gente considera que cree en el Hijo de Dios, pero sí cree en Él justo como lo decimos, que después de la mañana viene la tarde y que después de la tarde viene la noche. ¿Y eso a mí en qué me afecta? Bueno, puede afectarme si, por ejemplo, estoy lavando la ropa y quiero que se seque. Me afecta que no se pase la mañana antes de eso. Pero yo no estoy confiando, es decir, no se está involucrando mi corazón, mi confianza en esos factores. En cambio, cuando se trata de hablar del Hijo de Dios, no es solamente que yo crea que existió, que existe. Es más, no basta con creer que es eterno, que es real. Mucha gente lo puede entender así, pero solo en la mente. No está involucrado su corazón, no está involucrado la confianza que hemos de depositar en Él para, como dice aquí, tener vida eterna. No perdernos, sino tener vida eterna. ¿Confianza en qué? En que puede resucitar a un Lázaro. ¿Confianza en qué? En que puede multiplicar panes y peces. Hay gente que ha dado un paso más. Cree en su existencia, cree en su poder, por ejemplo, cree en su amor. Cree en ese poder con el que pudo detener una tempestad. Cree en su amor, en el amor de Cristo, que le lleva a admitir a los niños con todo y que son guerrosos, y con ese amor calla a sus discípulos diciéndoles: no impidan que los niños se acerquen a mí, etc. Estamos creyendo no solamente en su existencia, sino en cómo es Él. Lo describe la Biblia, dice que es el Hijo de Dios, lo creo. Dice que multiplicó panes y peces, lo creo. Dice que caminó sobre el agua, lo creo.
todavía no está el factor de mi confianza en Él operando. ¿Qué va a pasar con mi vida después de que deje yo esta existencia? ¿Qué va a pasar conmigo después de morir? Bueno, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa, puesto que la paga del pecado es muerte, que yo al morir estaré perdido para siempre. Pero Juan 3:16 me dice, de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo para que deposites tu confianza en Él. Y entonces no te pierdas, tengas vida eterna. Confiar en Él para la salvación de mi alma, de mi vida misma. ¿Cómo puedo yo confiar en Él? Simple y de alguna forma sencillo. Él estuvo en la cruz del Calvario pagando mi culpa, pagando la culpa que me correspondía por todos y cada uno de mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo no había nacido cuando Él estaba derramando hasta la última gota de su bendita sangre para limpiarme de todos mis pecados. Cuando por la fe, guiado por el Espíritu Santo, yo entendí eso en mi corazón, inexplicable, un amor inefable. ¿Cómo es que va a morir por mí si no necesita hacerlo? Sin embargo, por amor lo hace. Yo lo creo. Y entonces yo le reconozco mi Salvador. Quiero declararlo y lo declaro como mi Señor. Ya no quiero vivir como antes, desobedeciendo a Dios. Quiero ahora vivir para Cristo, para obedecer su palabra, honrar y glorificarle, expresarle a otros sobre este gran amor. Y entonces se consuma la salvación. Justamente por eso, aún Nicodemo, cuando escuchó estas palabras de parte de Jesús, sin duda no las comprendió claramente, al menos en ese momento. Se estaba incluyendo al judío como al gentil, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él confía, en Él cree, para su salvación, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, entonces, claro, llegó el momento en el que el Espíritu le iluminó y lo podemos deducir, lo creyó, confió en eso. Su presencia en el Calvario lo evidencia, entre otras razones por ahí que vemos en la palabra de Dios. Pero ese es el mensaje de esperanza que da el Señor en su palabra. Por eso se llama Evangelio, es una buena noticia. El 2024, no sabemos si lo hemos de terminar, que sea un tiempo, un año que nosotros determinemos en nuestro corazón para que en cada uno de los días que podamos disfrutar, experimentar en sea aprovechado cada uno de estos días para compartir nuestra fe en el Señor Jesucristo, compartir del amor inefable que solamente por la intervención del Espíritu Santo puede ser asumido, creído en el corazón humano, con todo y que la mente humana no tenga la capacidad de explicarlo. No se puede. Es un amor de Dios y por ende no lo podemos delimitar, decir aquí empieza, aquí termina, aquí se desarrolla. No, eso está fuera de nuestro alcance. Bien, pues vamos a orar para agradecerle al Señor por este tiempo de reflexión. Padre bendito, gracias porque hemos podido una vez más reflexionar en este precioso pasaje, en este precioso versículo. Cuántas veces tus hijos, Señor, lo hemos expresado cuando deseamos que alguien más te conozca y abrace tu salvación y se postre ante ti, ante Cristo Jesús, reconociéndole como el Señor y Salvador de su vida. Gracias, Padre, y queremos también pedirte que este 2024, movidos por la gratitud de este 2023, sea un tiempo en el que entendamos, nos das la bendición, la oportunidad de poder poner nuestra vida a tus pies, a tu servicio. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, checando aquí el reloj, vamos bien en el tiempo para comentar. Bueno, en unos momentos más,
Siendo precisos, a las 10 de la mañana se desarrolla el primer servicio de este día, el primer culto. A las 12 habrá un segundo, será transmitido. Después tenemos una pausa que termina a las 6 para el servicio de fin de año y se tendrá otro a las 8 de la noche. Con eso se cierra la actividad de este día, del último domingo, del último día del 2023. La súplica, sugerencia, como usted quiera recibir en su corazón esta petición que hacemos atentamente, es que venga usted, si está programando acompañarnos por la tarde-noche, sobre todo hablando del servicio de las 6, con puntualidad. Resulta, por ejemplo, la semana pasada que en el servicio de las 6 eran 5:20, eran 5:30 y ya la ocupación del auditorio estaba poco menos de la mitad. Con eso le digo todo. Entonces, prográmese bien para que pueda usted encontrar un buen lugar. Después de eso ya no hay garantía de mucho. Incluso hubo personitas que llegando puntuales en una situación más común, es decir, llegando a las 6, pues tuvieron que quedar en la parte de afuera. Ahora, afuera está resguardado, hay lonas que protegen de alguna forma del frío, hay una pantalla de buen tamaño para que se pueda presenciar lo que pasa adentro. Pero vaya, que sea una situación ya, digamos, extrema, si ha de ser de esa forma. Nuestra invitación es que procure llegar a buen tiempo. Y si no le va a ser posible llegar a buen tiempo, hermanos, que de todas maneras procuremos estar con gozo, ¿sí? Que no haya esa situación de ¿y por qué me tocó afuera? Y esto no es justo. Y que de todas maneras estemos contentos de estar en la casa de Dios, dándole gracias por este año que está terminando. Reciba de mi parte y de mi familia un fuerte abrazo con mucho cariño, dándole gracias a Dios por su vida, por este año que concluyó. Estamos juntos de alguna forma y pues encomendándonos también juntos para el año que viene. Muchas gracias.